¿Qué harías si un sueño te mostrara que tu destino está por encima de todo lo que conoces, incluso de tu propia familia? Así comienza la historia de José, hijo de Jacob, el muchacho que desde joven fue marcado por una visión más grande que su propia vida. José era el penúltimo de 12 hermanos, hijo de Raquel, la mujer más amada de su padre. Desde niño, brillaba entre los demás, no por su fuerza, ni por su estatura, sino por la gracia que reposaba sobre él. Jacob lo distinguía con un amor especial, y aquel amor se hizo visible el día en que le entregó una túnica de muchos colores. Esa prenda no era solo un regalo, era un símbolo. José no era como los demás. Mientras sus hermanos trabajaban en el campo, él parecía tener un corazón apartado, observador, lleno de sueños. Fue entonces cuando comenzaron las visiones. José soñó que él y sus hermanos ataban gavillas en medio del campo, y de pronto, las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Al despertar, contó el sueño con inocencia, sin medir el impacto de sus palabras. Pero aquellos relatos encendieron la envidia y el odio en el corazón de sus hermanos. No pasó mucho tiempo antes de que soñara de nuevo. Esta vez, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él. Jacob lo escuchó con asombro y lo reprendió, preguntándole, ¿acaso tu madre, yo y tus hermanos vendremos a postrarnos ante ti? Y aunque lo regañó, en lo profundo de su corazón guardó aquellas palabras. Pero los hermanos no podían soportar más. La túnica de colores, los sueños de grandeza y el favoritismo de su padre eran un peso insoportable. Fue allí donde la semilla del odio germinó, preparando el terreno para el destino de José. Un destino que habría de pasar por la traición, la esclavitud y la oscuridad, antes de llegar a la gloria. El día llegó cuando la envidia se transformó en acción. Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que apacentaban el rebaño en Siquel. El joven, fiel a la voz de su padre, partió con la túnica de colores ondeando bajo el sol, sin sospechar que aquella caminata lo llevaría al inicio de la prueba más grande de su vida. Desde lejos, los hermanos lo vieron venir. La figura de José, erguida y confiada, se recortaba en el horizonte. Entonces, entre ellos surgió la conspiración. «Ahí viene el soñador», exclamaron con desprecio. Sus palabras no eran solo burlas, eran sentencia. Decidieron matarlo y acabar de una vez con sus sueños, derramando su sangre como si fuera una ofrenda a su odio. Sin embargo, Rubén, el mayor, buscó impedir que la maldad se consumara por completo. Con voz firme, les aconsejó no matarlo, sino echarlo en una cisterna del desierto. En secreto, pensaba rescatarlo después y devolverlo a su padre. Fue así que, cuando José llegó con la inocencia reflejada en sus ojos, ellos lo rodearon con violencia, lo despojaron de la túnica de colores, símbolo de su elección, y lo arrojaron a la cisterna vacía, un pozo seco y oscuro, como si lo entregaran a la misma muerte. Mientras él clamaba desde el fondo, sus hermanos se sentaron a comer pan, indiferentes al sufrimiento de su propio hermano. Entonces apareció en el camino una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, llevando especias, bálsamo y mirra rumbo a Egipto. Judá, movido por la ambición, dijo, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Vendamos lo mejor a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Aceptaron el trato. Sacaron a José de la cisterna y lo entregaron a los mercaderes por 20 piezas de plata. Aquel precio selló la traición, el hijo amado de Jacob, reducido al valor de un esclavo. Pero aún faltaba engañar a su padre. Tomaron la túnica de José, la mancharon con sangre de un cabrito y la llevaron a Jacob, quien al verla rasgó sus vestiduras y lloró con amargura, creyendo que una fiera había devorado a su hijo. Durante días se negó a ser consolado, sumido en el dolor de una pérdida que, sin saberlo, era solo el inicio de un plan mayor. Mientras tanto, José era llevado hacia Egipto. Sus ojos se llenaban de lágrimas al mirar por última vez las tierras de su padre, mientras en su corazón resonaban los sueños que parecían ahora tan lejanos. No sabía aún que la mano de Dios lo guiaba, incluso en medio de la esclavitud. Cuando la caravana de ismaelitas llegó a Egipto, José fue vendido como esclavo en un mercado ruidoso y abarrotado, donde las voces de comerciantes y compradores llenaban el aire. Allí, en medio de aquel bullicio extranjero, lo adquirió Potifar, capitán de la guardia del faraón. José, que había sido el hijo amado de Jacob, ahora se hallaba reducido a la condición más baja, un siervo en tierra extraña. Sin embargo, dondequiera que sus pies tocaran, la presencia de Dios estaba con él. En la casa de Potifar, aunque extranjero, aunque esclavo, halló gracia. Sus manos trabajaban con diligencia, su corazón permanecía íntegro, y todo lo que hacía prosperaba. Potifar no tardó en notar que aquel joven no era común. Había en él una sabiduría y una paz que lo distinguían entre los demás siervos. Poco a poco, el capitán de la guardia lo elevó sobre su casa,
confiándole todos sus bienes. Desde entonces, la bendición del Señor se derramó sobre todo lo que Potifar poseía, tanto en la casa como en el campo, a causa de José. Pero allí donde brilla la luz, también se levanta la sombra. La esposa de Potifar comenzó a posar sus ojos sobre José. Día tras día lo miraba con deseo, y un día, con voz seductora, le dijo: «Acuéstate conmigo». José, sorprendido, pero firme en su espíritu, respondió con integridad: «He aquí que mi señor no me niega nada en esta casa, excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo, pues, haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?». La mujer no desistió. Sus palabras y sus miradas lo asediaban cada día, pero José se mantenía fiel, no solo a Potifar, sino al Dios que lo había acompañado hasta allí. Fue entonces cuando llegó la prueba más dura. Un día, mientras todos los siervos estaban fuera, ella lo tomó de su túnica y le suplicó de nuevo: «Acuéstate conmigo». José, con la fuerza de quien teme a Dios más que a los hombres, escapó de sus manos y huyó, dejando la prenda en sus dedos. La humillación y la ira llenaron a aquella mujer, y transformó su deseo en acusación. Mostrando la túnica como prueba, clamó a los siervos y luego a su esposo que el hebreo había intentado forzarla. El corazón de Potifar se inflamó de furia al escuchar las palabras de su esposa. Sin juicio, sin escuchar la voz del inocente, arrojó a José a la prisión de los reos del rey. Así, el joven que había sido elevado sobre la casa de su amo, descendió de nuevo a la oscuridad, injustamente acusado. Sin embargo, en las sombras de la cárcel, la luz de Dios no se apagó. Las puertas de hierro se cerraron tras José, y el eco de los cerrojos resonó en la oscuridad de la prisión. Allí, en el lugar donde yacían los olvidados y los condenados, fue arrojado el joven que no había cometido mal alguno. La injusticia lo envolvía como cadenas, pero aún en aquel ambiente lúgubre, la presencia de Dios permanecía con él. El jefe de la cárcel pronto percibió lo mismo que había notado Potifar: aquel hebreo tenía un espíritu diferente. No había amargura en sus palabras, ni rebelión en su corazón. Por el contrario, dondequiera que trabajaba, había orden y prosperidad. Fue así como, incluso en prisión, José fue puesto sobre los demás presos, administrando con fidelidad lo que otros habían perdido: la esperanza. Pasaron los días, y con ellos llegaron dos hombres importantes del faraón, el copero mayor y el panadero mayor. Ambos habían ofendido al rey y fueron encarcelados en el mismo lugar donde estaba José. Una noche, los dos tuvieron sueños inquietantes que no lograban entender. Al verlos turbados, José se acercó y les preguntó con voz serena: «¿Por qué están tristes hoy vuestros semblantes?». Ellos le respondieron: «Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete». Entonces José, con la certeza que solo viene de lo alto, les dijo: «¿No pertenecen las interpretaciones a Dios? Contádmelo ahora». El copero fue el primero. Soñó con una vid delante de él, con 3 ramas que florecían y daban racimos de uvas maduras. Tomaba las uvas, las exprimía en la copa del faraón y la ponía en su mano. José escuchó con atención y declaró: «Las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón levantará tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y pondrás la copa en su mano como antes lo hacías». Luego habló el panadero. Su sueño era distinto. Llevaba sobre su cabeza 3 canastillos de pan blanco, y en el más alto había manjares para el faraón, pero las aves venían y los devoraban. José, con el mismo espíritu de verdad, interpretó: «Las 3 canastas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón levantará tu cabeza de sobre ti y te colgará en la horca, y las aves comerán tu carne». El tercer día, el faraón celebró su cumpleaños y, tal como José había dicho, restituyó al copero y condenó al panadero. Así se cumplieron las palabras. Antes de que el copero fuera liberado, José le pidió con humildad: «Acuérdate de mí cuando te vaya bien, y te ruego que hagas mención de mí delante del faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco aquí hice nada para que me pusieran en prisión». Pero el copero, una vez restituido, se olvidó de José. Pasaron días, meses, y luego años. El joven soñador parecía quedar oculto tras los muros de la cárcel. Mas aunque los hombres lo olvidaran, Dios no lo olvidaba, y pronto llegaría el tiempo señalado en que aquel don de interpretar sueños lo pondría frente al trono más poderoso de la tierra. Pasaron 2 largos años desde que el copero salió de prisión y olvidó su promesa. José seguía en aquel lugar sombrío, fiel, paciente, con la certeza de que Dios tenía un propósito aún en la espera. Y entonces, el tiempo llegó. El faraón, señor de Egipto, tuvo sueños que lo perturbaron profundamente. En la primera visión, estaba junto al río Nilo, y del agua salieron 7 vacas hermosas y robustas que pacían en el prado. Tras ellas, subieron del río 7 vacas feas y flacas, que devoraron a las gordas, sin que se notara que las habían tragado. Al despertar, el rey se turbó,
pero volvió a dormir y soñó de nuevo. Esta vez, 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y tras ellas brotaban 7 espigas delgadas y marchitas, que consumieron a las buenas. Por la mañana, el faraón estaba inquieto. Mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno pudo darle respuesta. Fue entonces cuando el copero recordó su falta. Con temor, se acercó al faraón y confesó: «Hoy me acuerdo de mis ofensas. Cuando tu ira se encendió contra mí y contra el panadero, fuimos puestos en la prisión. Allí había con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños, y él los interpretó, y tal como dijo, así aconteció». El faraón, sorprendido y urgido, mandó llamar de inmediato a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel, lo afeitaron y cambiaron sus vestiduras. Aquel joven que había sido olvidado por los hombres, ahora era conducido a la presencia del rey más poderoso de la tierra. De pie ante el trono, el faraón le habló con autoridad: «He tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Pero he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». José, con humildad y reverencia, respondió: «No está en mí. Dios será el que de respuesta propicia al faraón». Con esas palabras, dejó claro que el don no era suyo, sino del Altísimo. El faraón relató sus sueños, y José escuchó en silencio. Cuando terminó, José habló con firmeza: «El sueño del faraón es uno mismo. Dios ha mostrado lo que va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años, y las 7 espigas hermosas también son 7 años. El sueño es uno mismo. Las 7 vacas flacas que subieron tras ellas son 7 años, y las 7 espigas delgadas son 7 años de hambre. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, seguidos por 7 años de hambre tan grande, que la abundancia será olvidada». Un silencio solemne cubrió el salón. José continuó: «Por tanto, es necesario que el faraón provea un varón prudente y sabio, y lo ponga sobre la tierra de Egipto, que guarde la 5ª parte de la cosecha durante los años de abundancia, para que haya pan en los días de hambre y la tierra no perezca». Las palabras de José penetraron en el corazón del faraón y de sus siervos. Todos reconocieron que aquel joven hablaba con sabiduría divina. Y el faraón dijo delante de todos: «¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?». Entonces, levantándose de su trono, declaró: «Por cuanto Dios te ha mostrado todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú». De esclavo y prisionero, José fue exaltado a gobernador de Egipto. Le pusieron un anillo en su mano, lo vistieron con lino fino, y colocaron un collar de oro en su cuello. Lo hicieron subir en el 2º carro del faraón, y delante de él gritaban: «Doblad la rodilla». Así, aquel joven hebreo se convirtió en señor de la tierra que una vez lo había comprado como esclavo. Los años de abundancia llegaron tal como José había interpretado. La tierra de Egipto produjo en abundancia, y José, con sabiduría y diligencia, recolectó la 5ª parte de todo el grano. Construyó graneros en cada ciudad, llenándolos hasta que no se podía contar más. Durante 7 años, el pueblo disfrutó de la prosperidad, sin saber que cada grano almacenado sería vida en el futuro. Luego llegaron los años de hambre. Las tierras se secaron, los campos dejaron de producir, y las naciones comenzaron a desfallecer. El hambre se extendió no solo sobre Egipto, sino también sobre Canaán, donde Jacob y sus hijos habitaban. Al escuchar que en Egipto había alimento, Jacob dijo a sus hijos: «He aquí, he oído que hay trigo en Egipto. Descended allá y comprad para nosotros, para que vivamos y no muramos». Así, los hermanos de José emprendieron el camino hacia la tierra que años atrás había convertido a su hermano en esclavo. Llegaron hasta el gobernador de Egipto, sin saber que aquel hombre, vestido con lino fino y autoridad real, era el mismo a quien habían vendido por 20 piezas de plata. Cuando José los vio, su corazón se agitó. Reconoció sus rostros endurecidos por los años, pero ellos no lo reconocieron a él. Se inclinaron rostro en tierra delante de él, y en ese instante los sueños de su juventud volvieron a su memoria, las gavillas inclinadas, las estrellas postrándose. Todo se cumplía ante sus ojos. Pero José no se rebeló aún. Los trató con dureza y les dijo: «¿De dónde habéis venido?». Ellos respondieron: «De la tierra de Canaán, para comprar alimentos». José, escondiendo su identidad, los acusó de ser espías. Ellos, sorprendidos, defendieron su honor: «Somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Somos 12 hermanos, hijos de un mismo padre. El menor está hoy con nuestro padre, y el otro ya no existe». José, al oír esas palabras, contuvo las lágrimas. Ellos lo daban por muerto, pero estaba vivo delante de ellos.
Sin embargo, decidió probarlos para conocer si habían cambiado. Los retuvo durante 3 días y luego les habló: uno de vosotros quedará preso, y los demás irán a llevar grano a vuestras casas. Más traeréis a vuestro hermano menor para probar vuestras palabras. Eligió a Simeón y lo dejó atado a la vista de los demás, mientras los otros cargaban el grano y regresaban. Además, José ordenó a sus siervos que devolvieran secretamente el dinero a los costales de cada uno, como una señal que más tarde provocaría temor en sus corazones. Cuando llegaron a Canaán y contaron lo sucedido, Jacob se llenó de dolor. El recuerdo de José aún pesaba en su corazón, y ahora Simeón estaba preso. Al ver el dinero en los costales, temieron que fueran acusados de ladrones. Jacob, con amargura, dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, Simeón no está, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. El hambre, sin embargo, continuaba, y con el tiempo Jacob no tuvo más opción. Cuando se acabó el alimento, los envió de nuevo, esta vez con Benjamín. Con dolor y oración, los despidió diciendo: si he de ser privado de mis hijos, séalo. José los esperaba, y el encuentro con su hermano menor estaba por suceder. Cuando los hermanos regresaron a Egipto, esta vez llevando consigo a Benjamín, la tensión pesaba en el aire. Temían el juicio del gobernador egipcio, pero también sabían que no podían regresar sin cumplir lo que les había sido pedido. Al llegar, fueron conducidos a la casa de José, y aquel gesto inesperado los llenó de temor. Pensaron que era una trampa por el dinero hallado en los costales, y que serían tomados como esclavos. Pero José tenía otros planes. Ordenó a su mayordomo que preparara un banquete. Al ver a sus hermanos, los saludó con solemnidad y preguntó por su padre. Ellos respondieron con respeto: tu siervo, nuestro padre, está bien, aún vive. Entonces José alzó sus ojos hacia Benjamín, el hijo de Raquel, su hermano de sangre, y preguntó con ternura contenida: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y añadió: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. En ese instante, el corazón de José se quebró. Sintió la necesidad de apartarse, pues las lágrimas brotaban con fuerza. Entró en su cámara y lloró en secreto, derramando años de dolor y amor contenido. Después lavó su rostro, se contuvo, y volvió para sentarse a la mesa. El banquete comenzó, pero no fue como cualquier otro. José ordenó que cada uno recibiera su porción, y a Benjamín le fue dada una ración 5 veces mayor que la de los demás. Ellos se asombraron, pero comieron y bebieron con alegría, sin comprender aún el propósito oculto del gobernador. Pasada la comida, José decidió probarlos una vez más. Ordenó a su mayordomo que llenara los costales de sus hermanos con trigo, que devolviera el dinero de cada uno, y que en el costal de Benjamín colocara su propia copa de plata. Así partieron al amanecer, sin sospechar lo que ocurriría. No habían avanzado mucho cuando fueron alcanzados por los hombres de José, quienes los acusaron con severidad. ¿Por qué habéis pagado mal por bien? ¿No es esta la copa en que bebe mi señor y por la cual adivina? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Ellos, desconcertados, respondieron con seguridad: el que de tu siervo se halle con la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. La búsqueda comenzó, y de costal en costal fueron revisados, hasta que finalmente en el saco de Benjamín apareció la copa. Un silencio de terror cayó sobre todos. Rasgaron sus vestidos en señal de dolor y regresaron a la ciudad. Ante José, se postraron con desesperación. Judá, con voz quebrantada, habló en nombre de todos: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Cómo nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José, ocultando aún su identidad, respondió con firmeza: lejos esté de mí hacer eso. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Las palabras cayeron como una espada sobre ellos. Pero entonces se levantó Judá, ofreciendo uno de los discursos más conmovedores jamás pronunciados. Pidió quedarse él mismo como siervo en lugar de Benjamín, para no ver morir de dolor a su padre Jacob. Era el sacrificio del hermano que años atrás había propuesto vender a José. El momento de la revelación se acercaba. ¿Alguna vez has sentido que la vida te lleva por caminos que no comprendes? ¿Has experimentado la traición de quienes amabas, o la injusticia de ser acusado sin culpa? ¿Te has sentido olvidado en tu propio pozo o en tu prisión, esperando que alguien recuerde tu nombre? La historia de José nos habla directamente a esos lugares del alma donde la esperanza parece apagarse. Él conoció el dolor del rechazo de sus propios hermanos, el peso de la esclavitud, la angustia de una acusación injusta y la soledad del olvido. Y, sin embargo, jamás perdió su integridad ni su confianza en Dios. Pregúntate,
¿Qué harías si la tentación te ofreciera una salida fácil a tu sufrimiento, como le ocurrió con la esposa de Potifar? ¿Resistirías, aunque esa decisión te llevara a una celda más oscura? Medita también. Cuando José interpretó los sueños del copero y del panadero, parecía un paso hacia la libertad, pero terminó siendo olvidado. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que tus esfuerzos no tienen recompensa inmediata? Y, sin embargo, ¿no es cierto que en medio de esas demoras y silencios, Dios está preparando un plan mayor? La historia nos recuerda que cada lágrima, cada espera y cada prueba tienen un propósito. José no veía aún el trono de Egipto, pero Dios ya lo había reservado para él. Del mismo modo, en nuestra vida, lo que hoy parece injusto o doloroso, mañana puede ser el camino hacia la bendición y el cumplimiento de un destino que ni imaginamos. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en Dios aun cuando no entiendes el camino? ¿Estás listo para perdonar a quienes te hirieron, como lo hará José en el momento más inesperado? La fidelidad en lo pequeño y la confianza en medio del dolor abren la puerta a los milagros más grandes. José no pudo contenerse más. Escuchar las palabras de Judá, ofreciéndose a sí mismo para salvar a Benjamín, quebró el muro de años de silencio y dolor. Mandó salir a todos los egipcios de su presencia, y quedó solo con sus hermanos. Entonces, alzó la voz y lloró tan fuerte que lo oyeron los de la casa del faraón. Sus hermanos lo miraban con asombro, sin comprender aún lo que sucedía. Entre sollozos, José pronunció las palabras que derrumbaron el velo del misterio. Yo soy José, ¿vive aún mi padre? El impacto fue tan grande que sus hermanos no pudieron responder, pues quedaron turbados delante de él. El pasado volvía con fuerza. Aquel al que habían vendido, aquel a quien habían dado por muerto, estaba vivo y reinaba en Egipto. José, viendo su temor, se acercó y los llamó con ternura: «Acercaos ahora a mí». Ellos se acercaron, temblando, y él dijo: «Yo soy vuestro hermano José, el que vendisteis a Egipto. Ahora, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Sus palabras no eran de reproche, sino de consuelo. «No fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto». Entonces abrazó a Benjamín, y ambos lloraron sobre sus hombros. Luego besó a todos sus hermanos y lloró con ellos. Aquel encuentro, marcado por la traición años atrás, ahora se transformaba en reconciliación. El dolor se convertía en perdón, y la separación en un lazo restaurado por la mano de Dios. En la oscuridad de la prisión, donde la esperanza parecía desvanecerse con el paso de los días, Dios estaba preparando la exaltación de José. 2 años habían pasado desde que el copero fue liberado, y parecía que su recuerdo se había borrado. Sin embargo, en los tiempos del Altísimo nada queda olvidado. Una noche inquieta interrumpió la paz del palacio de Egipto. Faraón, soberano absoluto de la nación más poderosa de la tierra, fue turbado por sueños extraños y repetidos. 7 vacas gordas y hermosas salían del Nilo, pero tras ellas emergían 7 vacas flacas y enfermizas, que devoraban a las primeras. Luego, 7 espigas llenas y hermosas crecían en un tallo, pero eran consumidas por 7 espigas delgadas y marchitas. Faraón despertó con el corazón agitado, y aunque volvió a dormir, el mismo sueño se repitió, inquietando su espíritu. Convocó entonces a todos los magos y sabios de Egipto, exigiendo una interpretación. Pero ninguno pudo descifrar el misterio de sus visiones. La confusión se apoderó de la corte. Fue entonces cuando el copero recordó al joven hebreo que en prisión había interpretado sus sueños con precisión. Se inclinó ante el faraón y le confesó: «He pecado al olvidarme de alguien». En la cárcel hay un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, que interpreta sueños, y lo que predijo se cumplió tal como lo dijo. Inmediatamente, Faraón ordenó traerlo a su presencia. José fue sacado apresuradamente de la cárcel, se lavó, se afeitó y se vistió con ropas limpias. Del oscuro calabozo fue conducido ante el trono más poderoso de la tierra. Ante Faraón, José se mantuvo humilde, pero con la frente en alto. El rey lo miró y le dijo: «He tenido un sueño, y nadie puede interpretarlo. Me han dicho que tú puedes». José respondió con palabras que reflejaban su fe inquebrantable: «No está en mí, oh rey». Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces Faraón relató sus sueños con detalle. Y José, con la sabiduría del Espíritu, interpretó diciendo: «Los sueños de Faraón son uno solo. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas hermosas son 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas y las espigas marchitas son 7 años de hambre». Dios ha mostrado a Faraón lo que está por suceder,
Vendrán 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, seguidos por 7 años de hambre tan severa que toda la abundancia será olvidada. Y el hecho de que el sueño se haya repetido 2 veces significa que la cosa está confirmada por Dios, y Él lo hará pronto. El silencio llenó el palacio. Todos los presentes quedaron maravillados por la claridad de las palabras del hebreo. Pero José no se detuvo allí. Con humildad y firmeza añadió: Por tanto, busque ahora a Faraón un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga que nombre administradores que recojan la quinta parte de la cosecha durante los 7 años de abundancia, y almacenen el grano en las ciudades bajo la autoridad de Faraón, para que haya provisión en los años de hambre, y así la tierra no perezca. El consejo pareció tan sabio que el corazón de Faraón y de sus oficiales se inclinó hacia José. Y dijo el rey con voz firme ante toda la corte: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces proclamó: Ya que Dios te ha mostrado todo esto, no hay nadie tan prudente ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y de tu palabra dependerá todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. En un instante, el esclavo hebreo se convirtió en el segundo en poder de todo Egipto. Le dieron un anillo de sello real, lo vistieron con lino fino, le pusieron un collar de oro en su cuello y lo hicieron montar en el segundo carro del rey. Los heraldos gritaban delante de él: «¡Doblad la rodilla!». Así, José pasó de la prisión al palacio, del desprecio al honor, de la aflicción a la gloria, porque Dios estaba con él. Y en los días de abundancia, José administró con sabiduría, recogiendo y almacenando grano en abundancia, como la arena del mar. Fue puesto como salvador no solo de Egipto, sino de las naciones. Los 7 años de abundancia llegaron tal como José había anunciado. Bajo su administración, los graneros de Egipto se llenaron hasta rebosar. El trigo se amontonaba como arena del mar, imposible de contar. La tierra floreció bajo la prudencia del varón que había pasado de esclavo a gobernador. Pero pronto, como Dios había mostrado, los años de abundancia llegaron a su fin. El viento del desierto trajo sequía, y las cosechas se marchitaron. El hambre se extendió no solo en Egipto, sino también en las naciones vecinas. Los campos de Canaán, tierra de su padre Jacob, también fueron alcanzados por la escasez. La vida de los hombres, las mujeres, los ancianos y los niños comenzó a pender de un hilo. Jacob, al escuchar que en Egipto había provisión de alimento, reunió a sus hijos y les dijo: «He oído que hay grano en Egipto. Descended allá y comprad para nosotros, para que vivamos y no muramos». Entonces 10 de los hijos de Jacob emprendieron el viaje, dejando a Benjamín, el menor y más amado después de José, bajo la protección de su padre. Su corazón temía perderlo, como años atrás había perdido al hijo de Raquel. Los hermanos llegaron a Egipto, y al entrar en la corte de aquel poderoso gobernador que administraba las provisiones, se postraron rostro en tierra ante él. No sabían que aquel varón, vestido con ropas de lino y con un sello real en su mano, era el mismo hermano al que habían vendido como esclavo. José, al verlos, los reconoció de inmediato. Su corazón fue sacudido por una mezcla de emociones, recuerdos de traición, lágrimas ocultas de dolor, pero también el fuego del propósito divino que lo había sostenido en prisión y lo había exaltado a gloria. Sin embargo, sus hermanos no lo reconocieron. Con firmeza, José les habló con voz dura, como un extranjero poderoso que protege su reino. ¿De dónde venís? Ellos respondieron con humildad: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José los miró fijamente y dijo: «Sois espías. Habéis venido a ver la desnudez de la tierra». Ellos, turbados, replicaron: «No, Señor nuestro. Tus siervos han venido a comprar alimento. Todos somos hijos de un solo varón, hombres honrados somos. Tus siervos nunca fueron espías». Pero José insistió con severidad, probando sus palabras. Ellos, intentando defenderse, comenzaron a revelar su historia. «Somos 12 hermanos, hijos de un hombre en Canaán. El menor está hoy con nuestro padre, y uno ya no existe». Al escuchar estas palabras, el corazón de José ardió dentro de sí. El eco de uno ya no existe le recordó el día en que fue arrojado a la cisterna, el día en que lo vendieron. Y aunque sus ojos se llenaban de lágrimas, se contuvo y mantuvo su disfraz. José entonces les dijo: «Esto haréis, y viviréis. Por la vida de Faraón, no saldréis de aquí sino hasta que vuestro hermano menor venga. Enviad a uno de vosotros, y traed a vuestro hermano, y los demás quedarán presos. Así serán probadas vuestras palabras, y veré si hay verdad en vosotros». Y los encerró en prisión por 3 días. Al tercer día, les habló con más clemencia: «Haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, que uno de vuestros hermanos quede preso a la cárcel, y los demás idé y llevad grano para el hambre de vuestras casas».
Pero traeréis a vuestro hermano menor, y vuestras palabras serán probadas, y no moriréis. Ellos aceptaron, pero sus corazones comenzaron a inquietarse, y hablaron entre sí en su lengua. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Rubén añadió con pesar: ¿No os hablé yo, diciendo, no pequéis contra el joven? Pero no escuchasteis. Ahora se nos demanda su sangre. José, al escuchar estas palabras, no pudo contener más su dolor. Se apartó de ellos y lloró en secreto. Su corazón aún era tierno hacia los que lo habían traicionado. Luego volvió, se dominó, y tomó a Simeón para dejarlo preso ante sus ojos. Ordenó que se llenaran sus sacos de grano, que se devolviera el dinero de cada uno poniéndolo en sus costales, y que se les diera provisión para el camino. Así partieron los hermanos de regreso a Canaán, con temor en sus corazones y con la carga de una verdad aún no revelada. El destino comenzaba a cerrar el círculo. Lo que un día parecía perdido estaba a punto de ser restaurado, pero antes, las heridas del pasado debían ser expuestas y sanadas bajo el plan perfecto de Dios. El hambre no cesaba en la tierra de Canaán, y lo poco que los hijos de Jacob habían traído desde Egipto pronto se agotó. La voz del anciano patriarca se quebraba cuando miraba a su hijo Benjamín, el último recuerdo de Raquel. Sabía que para obtener más provisión debía dejarlo partir, aunque temía perderlo como había perdido a José. Sin embargo, la necesidad apremió, y con dolor, Jacob accedió a enviarlo, entregando también presentes y el doble del dinero, con la esperanza de hallar gracia ante aquel gobernador desconocido. Cuando los hermanos llegaron de nuevo a Egipto con Benjamín, José los recibió. Al ver al hijo menor de su madre, el corazón de José se estremeció con fuerza, y buscó un lugar para llorar en secreto. Se contuvo, lavó su rostro y regresó con semblante firme. Ordenó preparar un banquete en su casa, donde los hizo sentar, cada uno en orden de nacimiento, para asombro de los hermanos. A Benjamín le dio una porción 5 veces mayor que a los demás. Pero aún quedaba una última prueba. José mandó llenar de grano sus costales y colocar su copa de plata en el saco de Benjamín. Apenas habían salido de la ciudad cuando fueron alcanzados y acusados. El saco del menor fue registrado, y la copa hallada allí. Los hermanos rasgaron sus vestidos, abatidos por la desgracia, y regresaron a la presencia de José. Judá, con voz quebrada, se adelantó y se ofreció a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín, para no traer la muerte sobre su anciano padre. Fue entonces cuando el corazón de José no pudo resistir más. Mandó salir a todos los egipcios de la sala, y levantó su voz en llanto tan fuerte que se escuchó en toda la casa de Faraón. Entre sollozos reveló su identidad. Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto. El terror cubrió los rostros de sus hermanos. Pero José, lleno de gracia, añadió: no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente. Entonces abrazó a Benjamín, y ambos lloraron. Luego besó a todos sus hermanos, y se reconcilió con ellos. La noticia llegó a Faraón, quien se alegró y ofreció enviar carros y provisiones para traer a Jacob y a toda su familia a Egipto. Así, el anciano patriarca, con lágrimas de emoción, partió hacia la tierra de Gosén. Allí, finalmente, Jacob se reencontró con su hijo perdido, y dijo con voz temblorosa: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Los años pasaron. Jacob bendijo a sus hijos y partió en paz. José permaneció en Egipto, siendo instrumento de salvación en tiempos de escasez. Y antes de morir, dejó un legado eterno. Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así, la vida de José se convirtió en un testimonio inmortal, el esclavo que fue exaltado, el traicionado que perdonó, el olvidado que fue recordado, y el hombre que, por la mano de Dios, preservó a su pueblo y preparó el camino para las promesas eternas. Así como José confió en Dios en medio de la traición, la soledad y la injusticia, también tú puedes recordar que el dolor nunca es el final, sino el escenario donde el propósito de Dios se revela. Cuando todo parece perdido, su mano sigue obrando detrás del telón. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza. Y recuerda, lo que los hombres piensan para mal, Dios siempre lo puede transformar para bien.